Jane y Lisbon responden a un llamado que desde el primer momento resulta inquietante, incluso para investigadores acostumbrados a escenas violentas. En medio de un extenso huerto, entre filas perfectamente alineadas de árboles frutales, aparecen tres cuerpos colocados con una extraña intención casi ceremonial. La disposición no parece casual. Cada una de las víctimas presenta tres métodos distintos de asesinato, como si el responsable hubiera querido asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de supervivencia, o peor aún, como si estuviera enviando un mensaje deliberado. Entre los muertos se encuentran dos ayudantes del sheriff del condado y una joven llamada Kelly Farlow, que estaba comprometida con un paramédico local llamado Todd Johnson. La brutalidad y la teatralidad de este crimen captan inmediatamente la atención de Jane, quien observa la escena con ese aire de curiosidad casi inquietante que suele aparecer cuando algo despierta su interés intelectual. Con una media sonrisa, comenta que quiere este caso, o tal vez, como él mismo dice con ironía, el caso lo quiere a él. El FBI pronto comienza a instalarse en la pequeña oficina del sheriff del pueblo para dirigir esta investigación, lo que provoca tensiones desde el primer momento. Lisbon se ve obligada a coordinarse con el oficial Mullery, un policía local de mentalidad cerrada, que además resulta ser el tío de Todd Johnson. Mullery asume el control del departamento porque tras la muerte de los dos ayudantes, él es el oficial de mayor rango que queda con vida. La relación entre él y el equipo del FBI es tensa desde el principio. Mullery considera que los agentes externos están invadiendo su jurisdicción, mientras que Lisbon intenta mantener la investigación organizada en medio de un ambiente cargado de resentimiento y orgullo local. En medio de este ambiente aparece un hombre llamado Ellis Mars, que se presenta como un ciudadano dispuesto a ayudar. Dice ser evidente y asegura que puede aportar información importante sobre el crimen, pero antes exige hablar con la persona que dirige la investigación. Cuando Van Pelt se ofrece para escucharlo, Mars le mira con condescencia y declara que es demasiado joven y demasiado bonita para tener autoridad en un asunto tan serio. El comentario no cae bien entre los agentes del FBI, pero sirve para dejar claro desde el inicio que Mars es un personaje tan presumido como insistente en su supuesta habilidad psíquica. Mientras tanto, Jane y Lisbon deciden visitar la casa donde vivía Kelly Farlow. La joven compartía el lugar con su prometido Todd y con su abuelo Joe Hooniker, un hombre mayor que parece profundamente afectado por la tragedia. El ambiente en la casa es pesado, impregnado por esa sensación de pérdida reciente. Todd recibe a los agentes visiblemente alterado, aunque intenta mantener cierta compostura mientras responde a algunas preguntas. Durante la conversación surge un tema que Jane no tarda en empujar hacia un terreno más filosófico. Todd expresa su rabia por la muerte de Kelly y habla de lo que le gustaría hacerle al responsable si llegara a encontrarlo. Eso provoca que Jane y Lisbon terminen entrando en una especie de debate implícito sobre la venganza. Lisbon, fiel a su carácter y a su confianza en las instituciones, defiende el valor del sistema judicial y la importancia de que los culpables paguen dentro de la ley. Jane, en cambio, adopta su postura habitual, mucho más cínica y pragmática. Sugiere que a veces la justicia formal no alcanza y que la venganza personal puede resultar comprensible, incluso inevitable para algunas personas. El contraste entre ambos es evidente. Lisbon representa la ley y el orden. Jane, la ambigüedad moral y la comprensión de los impulsos más oscuros. Más tarde, cuando regresa en el coche tras la visita, Lisbon intenta reafirmar su autoridad sobre la situación. Con cierta firmeza, asegura que ella tiene todo bajo control y que cuando fielmente encuentren a Red John algún día, será capaz de impedir que Jane haga algo irracional. Jane escucha sin discutir demasiado, mirando por la ventana con ese gesto ambiguo que no revela si realmente cree en lo que ella dice o si simplemente se divierte al oírlo. Mientras tanto, Ellis Mars insiste en su intento de participar en la investigación. Se presenta de nuevo ante Lisbon dispuesto a compartir sus visiones, convencido de que su don puede guiar a la policía hacia el asesino. Lisbon, que ya ha lidiado antes con estos falsos mediums y oportunistas, no muestra el menor interés en escucharlo. Jane tampoco parece impresionado.
Lo curioso es que Mars no reconoce el nombre de Jane, algo que resulta extraño teniendo en cuenta la fama que el antiguo medium televisivo tiene precisamente por haber desenmascarado a muchos farsantes como él. Ignorando ese detalle, Mars intenta aplicar sus propios trucos psicológicos contra Jane, observándolo como si estuviera tratando de leerlo. Pero enfrentarse a alguien que pasó años viviendo en ese mismo juego no es precisamente la mejor idea. Mientras Jane y Lisbon lidian con este personaje, Cho y Rigsby avanzan por otra línea de investigación. Logran localizar a un camionero llamado Gregor Hobart, un cliente habitual del restaurante donde trabajaba Kelly. Según algunos testimonios, Hobart no solo solía pasar mucho tiempo ahí, sino que también parecía obsesionado con la joven, incluso sabiendo que estaba comprometida. Los agentes lo interrogan y el hombre resulta inquietante, con una actitud que claramente incomoda, pero no hay nada ilegal en simplemente hacer sentir incómodas a las personas. No hay pruebas de que haya cometido un crimen, por lo que Cho y Rigsby no pueden retenerlo. Sin embargo, Hobart menciona a otro posible sospechoso, un trabajador del restaurante conocido como Rusty. Según él, Rusty tenía problemas con Kelly y había discutido con ella más de una vez. Con ese nuevo nombre sobre la mesa, los agentes deciden seguir aquella pista. Poco después, descubren que Rusty efectivamente había tenido una discusión bastante intensa con Kelly poco antes de su muerte. Cuando la encuentran y comienzan a interrogarlo, notan algo que inmediatamente llama la atención. Tiene arañazos recientes en los antebrazos, exactamente el tipo de marcas que podrían aparecer si alguien hubiera luchado con una persona que intentaba defenderse. Rusty intenta justificar las heridas con explicaciones vagas, pero sus respuestas no convencen a nadie. La tensión aumenta mientras el FBI empieza a considerar seriamente la posibilidad de que él sea el responsable. Tras un pequeño contratiempo burocrático con la policía local, Lisbon logra que el equipo del FBI se lleve a Rusty a Sacramento para interrogarlo formalmente. Pero lo que ocurre ahí pronto demuestra que la situación está lejos de resolverse. Cuando el equipo del FBI llega a Sacramento con Rusty bajo custodia, la situación se descontrola antes incluso de que puedan comenzar un interrogatorio formal. Todd Johnson, que también se encuentra ahí siguiendo de cerca el desarrollo del caso, pierde completamente el control al ver al hombre que todos empiezan a considerar el principal sospechoso de la muerte de Kelly. La rabia acumulada durante días finalmente estalla y Todd se abalanza sobre Rusty con una violencia inesperada, derribándolo contra el suelo y comenzando a golpearlo con furia, mientras varios agentes reaccionan con sorpresa. Cho interviene rápido, separándolo con firmeza antes de que la agresión pase a mayores. Rusty queda maltrecho, aturdido y asustado, mientras Todd es reducido y apartado. La escena deja claro hasta qué punto el dolor y la frustración pueden empujar a alguien más allá de cualquier límite razonable. La situación llega inevitablemente a oídos de la jefa del FBI, Hightower, quien exige explicaciones. Todd podía enfrentar cargos por agresión, lo que complicaría aún más una investigación ya frágil. Jane interviene entonces con su habitual mezcla de persuasión y cálculo. Ante Hightower pide indulgencia para Todd, argumentando que el hombre acaba de perder a su prometida de una manera brutal y que su reacción, aunque inaceptable, es comprensible. Hightower escucha con paciencia, pero exige al menos una disculpa sincera. Antes de que Todd tenga que enfrentar esa situación, Jane decide hablar con él en privado. Durante ese breve momento, le ofrece una especie de lección rápida sobre la venganza, algo que Jane conoce demasiado bien por experiencia propia. Con tono tranquilo, casi didáctico, le explica que si alguien está realmente decidido a vengarse, hay una regla fundamental que jamás debe olvidar: no dejar que los demás vean lo que hay en su corazón. Las emociones visibles son debilidad, señales que otros pueden usar en su contra. Es una observación inquietante, cargada de una verdad oscura que refleja la manera en la que Jane mismo ha vivido durante años. Finalmente, Todd se presenta ante Hightower y ofrece una disculpa clara por su comportamiento.
La jefa del FBI, satisfecha con la actitud del hombre y consciente de las circunstancias, decide no tomar medidas adicionales y lo deja ir sin prolongar el asunto. Mientras tanto, el equipo continúa revisando las declaraciones recogidas hasta el momento. En particular, vuelven a analizar con más atención el testimonio de Gregor Hobart. Al revisar los detalles, Cho y Rigsby empiezan a darse cuenta de algo importante. Tal vez han estado buscando el lugar donde Kelly fue atacada en el tramo equivocado de la carretera. La interpretación inicial del relato de Hobart podría haberlos llevado a un punto incorrecto. Con esa nueva hipótesis en mente, regresan al área para revisar otra sección del camino. Esta vez la búsqueda da resultado. Entre la vegetación y la tierra del borde del camino encuentran la bicicleta de Kelly, abandonada y parcialmente oculta. Cerca también aparece un botón que probablemente se desprendió durante algún tipo de forcejeo. El descubrimiento confirma que ese fue el lugar donde ocurrió al menos parte del ataque. La investigación parece avanzar cuando surge otro posible sospechoso, un bombero de la zona cuya presencia en las cercanías levanta sospechas. Durante unos momentos parece que finalmente tiene a alguien que podría encajar con los hechos, pero antes de que puedan avanzar en esa dirección, ocurre algo que cambia por completo el panorama. Mientras Mullery habla por teléfono con Lisbon para discutir el avance del caso, la conversación se corta abruptamente. Del otro lado de la línea se escucha un ruido seco y repentino. Mullery acaba de recibir un disparo en la cabeza. La noticia sacude a todos. El asesinato de un oficial en medio de la investigación añade un nuevo nivel de gravedad y confusión. Ahora no solo están tratando de resolver el triple homicidio inicial, sino también el asesinato de un policía que estaba directamente involucrado en este caso. La sensación de que alguien está moviéndose varios pasos por delante de ellos comienza a instalarse en el ambiente. En medio de este caos reaparece Ellis Mars, el supuesto vidente que sigue insistiendo en que sus habilidades pueden ayudarles a resolver el misterio. Esta vez, Jane decide prestarle atención, aunque no por las razones que Mars imagina. Mientras los observa, Jane parece encontrar algo que puede utilizar. De hecho, en ese momento empieza a tomar forma una de sus estrategias más elaboradas. Jane decide convertir a Mars en una especie de chivo expiatorio involuntario. Aprovechando la credulidad del hombre y su deseo de demostrar que es un auténtico psíquico, Jane comienza a sembrar ideas en su mente con preguntas cuidadosamente planteadas y observaciones ambiguas. Poco a poco, Mars empieza a construir una teoría que cree haber descubierto gracias a sus visiones. Según su interpretación, el asesino sería una especie de homicida de naturaleza licántropa, alguien obsesionado con los ciclos de la luna que comete sus crímenes cuando ésta alcanza determinadas fases. En otras palabras, un hombre que cree ser un lobo o un hombre lobo. La idea es absurda, pero Mars la presenta con total convicción, convencido de haber revelado un patrón oculto que nadie más había visto. Jane, lejos de corregirlo, lo anima sutilmente a seguir desarrollando esa teoría. Y cuando llega la noche de la luna llena, decide llevar el plan aún más lejos. La noche en la que la luna alcanza su punto más alto y brillante, Jane pone en marcha la última fase de su plan. Después de haber alimentado durante horas las ideas de Ellis Mars sobre un supuesto asesino que actúa siguiendo los ciclos lunares, logra convencerlo de que el huerto donde aparecieron los cuerpos es el lugar clave donde el criminal volverá a manifestarse. Mars, completamente absorbido por su propia teoría, acepta el desafío casi como si se tratara de una misión espiritual, convencido de que su don lo está guiando hacia la verdad. Así, entrada la noche, el hombre se interna entre los árboles del huerto, moviéndose con cautela mientras intenta percibir señales invisibles que solo él cree poder interpretar. Lo que Mars no sabe es que Jane ha preparado el escenario con mucho más cuidado del que aparenta. Siguiendo sugerencias discretas de Jane, varios policías permanecen ocultos en los alrededores, vigilando el área. Cuando Mars comienza a ponerse nervioso y a imaginar que algo se mueve entre los árboles, los agentes aparecen de repente, y el susto es inmediato. Mars entra en pánico y huye del lugar, convencido de que acaba de esquivar al supuesto asesino o alguna presencia siniestra.
corre hasta la carretera cercana tratando de alejarse lo más rápido que puede. Ahí, como si todo hubiera sido una coincidencia, aparece Jane esperando en su coche. Mars, agitado y asustado, se sube con él creyendo que acaba de escapar de una experiencia aterradora. Jane lo escucha con aparente interés mientras el hombre describe lo que cree haber sentido en el huerto. Para Jane, sin embargo, todo ese espectáculo ha tenido un único propósito: crear un sospechoso perfecto. A partir de ese momento, la policía comienza a concentrar su atención en Mars. El rumor de que el vidente podría estar implicado en los crímenes empieza a circular rápidamente entre los agentes, alimentado por la historia de la luna llena y su comportamiento muy extraño. Mientras todos se enfocan en esa nueva línea de investigación, Jane se dedica a algo muy distinto, moviendo piezas en silencio. Esa misma noche, despierta a Lisbon para informarle que todo está en marcha. Con tono casi satisfecho, le explica que la jugada ya está funcionando exactamente como esperaba. Aunque Lisbon todavía está medio dormida y claramente molesta por el misterio con el que Jane maneja la situación, percibe que su compañero está ejecutando uno de sus típicos planes complejos. La verdadera maniobra se revela poco después. Mientras la policía está ocupada buscando pruebas contra Ellis Mars, Jane lleva discretamente a Todd Johnson hasta el hotel donde el supuesto vidente se hospeda. Todo parece apuntar a que Jane ha decidido permitir que Todd obtenga su venganza contra el hombre que, según la versión oficial que circula ahora, podría haber matado a Kelly. La tensión del momento es intensa. Todd llega cargado de rabia y dolor, creyendo que fielmente está frente al responsable de la muerte de la mujer que amaba. Pero la realidad es muy distinta. Mars no es el asesino, nunca lo fue. El verdadero responsable ha estado mucho más cerca de todo desde el principio. El asesino es el propio Todd. Jane lo ha sabido, o al menos lo ha sospechado con fuerza desde hacía tiempo. La explosión de violencia contra Rusty, su actitud emocionalmente desbordada y ciertos detalles de su comportamiento lo habían delatado. Jane comprende bien cómo funcionan las emociones de alguien consumido por la culpa y la obsesión. El plan con Mars no era para atrapar al vidente, sino para empujar a Todd a revelar su verdadera naturaleza. La confrontación termina con Todd detenido. Cuando llega el momento de interrogarlo, ocurre algo inesperado. Todd se niega a hablar con cualquiera del FBI, excepto con Jane. Insiste en que solo él puede entender lo que tiene que decir. Afirma que guarda un secreto que únicamente Jane va a comprender. Al principio, Jane duda. No parece particularmente interesado en escuchar confesiones dramáticas, pero finalmente acepta reunirse con él. Cuando se acercan a la celda para comenzar con el interrogatorio, algo anda mal. Al abrir la puerta, descubren una escena estremecedora. Todd está envuelto en llamas. Ha conseguido prenderse fuego dentro de la celda en un acto desesperado, quizás impulsado por la culpa, por el miedo o por algo aún más oscuro. Los agentes reaccionan de inmediato para apagar el fuego y trasladarlo así al hospital, pero las heridas son gravísimas. En el hospital, apenas consciente y al borde de morir, Todd conserva todavía la fuerza suficiente para pronunciar unas últimas palabras dirigidas a Jane. Con voz débil, casi un susurro, pronuncia una frase que para cualquiera más carecería de significado: Tiger, Tiger. Para Jane, sin embargo, esas palabras son como una descarga eléctrica. Se trata del inicio del enigmático poema que Red John le recitó al final de la temporada anterior, una referencia que el asesino en serie utilizó como parte de su macabro juego psicológico. Al escuchar esas mismas palabras ahora, saliendo de los labios de un hombre moribundo, solo puede significar una cosa: Red John sigue moviendo piezas, incluso desde las sombras. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que en el canal estoy siguiendo los capítulos del Mentalista uno por uno, así que si te gusta la serie, te invito a que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Moes.